Hiya, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Estoy súper contenta de estar aquí después de tanto tiempo. Yo sé que algunas ya estaban desde locas de que empezara a hacer los videos de nuevo. Yo también estaba en las mismas, pero como saben, mi Islita cogió un fuerte cantazo con María. Pero nada, estamos aquí. Después de tanto tiempo, ya tengo internet, ya por fin hay planta, llegó la luz, así que ya estamos aquí y quiero empezar con hacer rizos. Es lo más que me han pedido desde hace meses de los rizos, así que si quieres ver cómo hago mis rizos, quédate ahí. Sí, yo. Es dividirlo en dos partes, como tú quieras. La parte del frente, pues también depende de la división que tú quieras. Yo como lo quiero en el medio, uso lo quiero en medio. Y importante, desenredado de lo con cualquier cepillo, en verdad que eso es relativo. Yo uso esto porque este es más rápido, entonces yo creo que fue un Marshall que lo conseguí. Y es importante desenredarte el pelo, porque es lindo que te vas a ver como ponen la tenaza ahí en un enredo. Sí. Y lo bueno también es que al momento de peinar el pelo, también cuando vayas a estar pasando la tenaza, también eliminas un poquito del frizz. Porque esto es algo que, por lo menos aquí en nuestra querida isla caribeña, el calor, la humedad, nos pone estos pelos bien crispy. Si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Mi querida boricua. Así que esto no es fácil, este pelo hay que darle mucho amor, así que, y más que pues lo tengo bien rubio, pero pueden ver que cuando uno lo peina, el frizz que le da, créeme, he estado poco a poco tratando de ver productos que he estado usando para ver si me lo baja. Se ha controlado un poco, créeme, para como otras veces está que está como, se ha controlado bastante. Y por lo menos casi todos los compro siempre en Marshall. Marshall tiene muy buenas marcas, así que siempre les recomiendo comprar productos de cabello, incluso maquillaje. Porque hasta maquillaje, sí. Y maquillajes que los consigues en Sephora. Así que, pero podemos ver que mi pelo es tan finito que nada. Yo salgo del baño y esta es la realidad, mi amor, esta es la realidad. Y yo me lo desenredo. Y ya puedo usar el momento afuera y abro la puerta un poquito de viento, ¡pa! Ya está enredado. Así de fácil es mi pelo. Y ya aquí está el final, ya después de desenredarlo. Y ven que tiene algunas ondas todavía le quedan, pero tiene frizz. Un poquito de frizz. Tan pronto, por lo menos yo pasé como un mes de haber estado usando el producto que estoy usando. Si funciona, le voy a dar la reseña, así que nada, por ahora, más o menos, pero todavía le quiero dar un mes. A mí me gusta cada vez que yo estoy haciendo una reseña de un producto, por lo menos que pase un mes para ver cómo mi pelo reacciona, al igual que en la de las caras, si me gusta o no, diferentes tratamientos, en fin, siempre por lo menos un mes, darle la oportunidad de ver cómo funciona cada producto. Pero nada, después que lo divido aquí en dos partes, ustedes dependen cómo a ustedes les funcione, si tienen mucho pelo. Yo no tengo mucho pelo, lo tengo largo, pero no es muy abundante. Así que yo lo que hago es que en dos partes lo divido y nunca tengo problema. Entonces lo que comienzo a hacer es desde aquí. ¿No? Y entonces vengo y hago esto. Procedemos a hacer lo mismo. Y de verdad, no. Mira, tenemos ahora dos moñitos. Y venimos, y lo que hago, por lo menos esta, me dice a mí si es para pelo finito. Yo siempre lo pongo en 360. A ver si lo pongo ahí. Que no.
esta parte es bien importante para mí porque aquí es cuando empezamos a definir para cómo es que queremos el estilo. Yo normalmente a mí me gusta que se vea como que traje de telenovela. Ay, de telenovela. Así es, ¿verdad? Telenovela. Y siempre me gusta poner la tenaza que el pelo sea de afuera hacia adentro. Y ¿ves? No tiene que quedar perfecto. Eso a mí no me preocupa, es cuestión de... A mí lo que me gusta es que se quede así como un risito. ¿Por qué le estoy haciendo esto? Déjame hacerle un segundo porque si no vamos a tardar una eternidad aquí. Sí. Entonces, seguimos. Como no tengo mucho pelo, pues si ustedes a lo mejor en esa parte tienen que hacer más secciones, le voy a enseñar así. Esta que es más grande para mí. Cómo hacerlo. Tiene mucho pelo. Y eso sí también. Traten de desenredarlo si se les enreda porque alguna persona pasa eso que se pone medio crispy. Pero bueno, no es fácil, no es fácil. Y entonces aquí lo divido. Y hago lo siguiente. Como les dije, de afuera hacia adentro. Y ven que queda como que así medio gareta, la gente está como que tú estás loca. Y yo, mira, en verdad que como a mí no me gusta pasarme blower, pues queda así al momento. Pero cuando tú te lo sigues haciendo así, como va cayendo, se va a ver súper bien, créeme. Acá ahora también viene y me dice, ay, me encanta tu pelo. Y en verdad que vengo y lo que dejo es eso, como ya el pelo mío es con onda, pues no, o sea, es simplemente como que reforzar lo que se vea más cute. Y funciona. Eso sí, en la parte del frente, como ven, lo aguanto un poquito más porque ya es la parte del frente, ¿sabes? So, es como que para que se vea bonito. Y así. Pero si te sientes a lo mejor como que no estás cómoda con que como quedó, pues vuelves y se lo pasas. Eso no es problema. Algunas veces yo no me conformo cómo se quedó el rizo y lo que hago es que vuelvo y le paso. Ah, y también no tienes que pegar la punta hasta la tenaza, la puedes dejar así porque como que coge también ese risito. Y ya ves. Lo importante es que siempre sea de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Para que cuando termine, para que vean cómo se look de telenovela. En esta parte, algunas veces yo hago para que se quede como que esos pelos no se queden tan parados. Empiezo a hacerlo así, pero suavecito. Si tienen guantes para que vienen con las tenazas, úsenlo. No hagan como yo, que yo me he dado no sé cuántas que más, pero úsenlo. No hagan caso a lo que estoy haciendo ahora mismo. Usen los guantes. Y vienen y con las pelitas y los vas bajando. ¿Ves? Y esa parte ahí, pues no se ve. No se ven así como que se queda como que con la forma.
cuando estoy llegando arriba, para que no se vea tanto pelo parado, yo lo que hago es que empiezo como que aquí a darle para el frente y para atrás, para el frente y para atrás. Y de esa manera, pues como que se le va un poquito el frizz. Y como les dije, aquí saco los pelitos. Ah, y otra cosa, si tienes mucho pelo, por lo menos como yo lo pongo por secciones bien pequeñas, de 15 a 20 segundos, puede ser, yo le aconsejo hasta 30. Si no, traten de dividirlo más para que no maltraten tanto el pelo, porque esto es calor, así que esto maltrata el pelo, así que hay que tenerlo lo menos tiempo posible, pero teniendo el efecto que queremos. Así que mi consejo es que lo hagan por secciones pequeñas. Es más fácil y dañarse. Yo me paso las tenazas como yo soy bien vaga. A mí eso del blower, para mí eso no es algo que me gusta. Siempre me gusta estar en rizo, me gusta mi rizo, así que si lo puedo hacer tema, pues mi tenaza es una gran manera. Así que semanal, lo puedo decir, siempre me estoy pasando la tenaza. Aquí es donde viene la parte más tricky, porque esta es la parte de arriba. Entonces, pero nada. En esta, como te dije ahorita anteriormente, trata siempre de coger que la tenaza puedas usarlo como un tipo de plancha, si no se lo digo ahorita, y al momento que vayan a aplicarla van a hacer esto, como que se la pasan por encimita al pelo, como que sobando del pelo, del pelo, y ahí y yo lo que hago es que así como que muy lentita, de una manera en que va el pez. Y lo que va el pez. Y ahí. Sí, esto como que de momento se desenfoca, se olvida que yo estoy. Y esta que es la parte del frente, que es la más complicada. Y más complicada cuando tiene un remolino, sí, como yo, que tiene un remolino, que tengo un remolino. Por favor, como antes, no hagan como yo. Si ya lo han hecho así, pues fine, pues háganlo. Pero si no, no sé qué, y ves como este lado, el rodete que está un poquito más contra, lo hace. Nada, no se asusten que es así, incluso mejor que tengo aquí un oculadito. Como les dije, si ven algo que no les gusta, pasen la taza. Como les dije, ese guante, no como yo. Bueno, y aquí tenemos el... Mira, no se asusten, no es que quede así. Yo lo que hago es que empiezo a hacerlo así. Porque a mí no me gustan como que bien marcados.
quieren que duren más, pues no les tienen que tener tanto. Yo por lo menos sí, yo lo acabo esto y ya. Y algunas veces sí quiero hacerlo más, tener vela. Pero así, tengo ya. Pero nada, y ahí nada, tú cualquier cosa lo puedes hacer así para el lado, bla bla bla, y aquí está. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, dudas que tengan todavía respecto de cómo hacerlo, me dejan saber. Y nada, este es el final. Voy a hacer otros rizos a lo mejor de lo que ustedes me pidan, más finito, más suave. Ustedes me dejan saber. Estoy súper contenta de que estoy aquí de vuelta, ya era hora. Yo estaba tratando por Instagram y por Facebook darle diferentes videos, pero estar en un mood como que no es tan fácil. Y cuando tienes en Instagram nada más que 60 segundos, es algo que es estresante. Pero nada, yo espero ya esto suba, estoy loca de que suba para celebrarlo más todavía. Nada, si no, todavía no me estás viendo por Facebook o por Instagram, ¿qué estás esperando? Acaba y sígueme para que siempre estés al día con las diferentes cosas que subo todas las semanas, las loqueras algunas veces que me pueden ver hasta aquí en los videos. Así que no te los pierdas, que vienen muchas sorpresas y muchas cosas. Así que mantente salado. Yo lo primero que hago es algo que también hago y circular más rayo paleta. Salud. Salud. En serio. Gracias.